Protestas estudiantiles pro-palestinas se extienden de forma incendiaria a través de todo el país. Los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes ya desataron las alarmas en Washington. Florida se suma a la lista de estados que restringe severamente el acceso de las mujeres al aborto. Los derechos reproductivos de las mujeres serán claves en las próximas elecciones de noviembre. Regresa a la Corte de Nueva York el polémico productor Harvey Weinstein. Enfrentará un nuevo juicio por los cargos de violación que le fueron revocados. La recién nombrada Asamblea Legislativa en El Salvador, controlada en su totalidad por el presidente Nayib Bukele, aprueba por sorpresa un mecanismo que permitiría realizar cambios express a la Constitución. Nuevamente los periodistas en la República Mexicana bajo el ataque del crimen organizado. El asesinato de un reportero en Morelos pone en entredicho la libertad de ejercer el periodismo en el vecino país. Emergencia sanitaria en Guatemala. Miles de casos de dengue obligan a las autoridades de salud a tomar medidas para frenar el avance de la peligrosa epidemia. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Incrementa la controversia en el país por las manifestaciones pro-Palestina en decenas de campus universitarios. Las protestas ya escalaron al ámbito político y ya son utilizadas como bandera de demócratas y también de republicanos. Todo esto de cara al próximo proceso electoral. Desde Washington, Alfredo Miranda con el siguiente reportaje. Las masivas protestas estudiantiles en varias universidades a lo largo del país y la violencia desatada en UCLA en California y Columbia en Nueva York, entre otras, ha convulsionado el panorama político del país. La Casa Blanca salió al frente de las presiones por el silencio del presidente Biden. El presidente se mantiene informado periódicamente sobre lo que está sucediendo, como usted acaba de afirmar, en todo el país. Está siguiendo de cerca la situación. También lo es su equipo, y yo simplemente agregaría que ningún presidente ha hablado con más fuerza sobre la lucha contra el antisemitismo que este presidente. Antisemitismo es la descripción asociada al movimiento pro-palestino que demanda un alto al genocidio que ocurre en la guerra de Israel sobre Gaza. El presidente de la Cámara Baja critica a los presidentes de las universidades por no poner mano dura. ¿Qué necesitan ver antes de enfrentarse a estos simpatizantes de terroristas? Eso es exactamente lo que son. Jamás respaldó la protesta de la Universidad de Columbia. Bajo los mismos preceptos, la Cámara de Representantes aprobó la propuesta de ley de concientización sobre el antisemitismo. No permitiremos que el antisemitismo prospere en los campus y reprenderemos a estas universidades por no proteger a los estudiantes judíos. Es por eso que hoy estamos aquí para anunciar un esfuerzo de toda la Cámara para acabar con el antisemitismo en los campus universitarios. Los ecos de antisemitismo resuenan por igual tanto entre republicanos como entre demócratas cuando se trata de las protestas estudiantiles. Hay un aumento preocupante e inquietante del antisemitismo en los Estados Unidos, que existía antes del 7 de octubre y se ha exacerbado desde el 7 de octubre. Según expertos, antisemitismo es una etiqueta que se utiliza para menoscabar cualquier crítica relacionada con Israel. Para algunos parece ser propaganda para etiquetar a alguien como intolerante en lugar de decir que simplemente tiene un problema con la política, que son críticos de la política o condenan la política que permite y da permiso para el asesinato de decenas de miles de personas. El expresidente Trump no dejó pasar la oportunidad de sacar rédito político, a tiempo de acusar al presidente Biden de estar en contra de Israel y de llamar a los universitarios lunáticos simpatizantes de Hamas, continuó con su narrativa islamofóbica. No necesitamos una yihad en Estados Unidos. No necesitamos que nuestras alguna vez grandes ciudades se conviertan en focos de terrorismo. Y el primer día de la presidencia de Trump, restauraré la prohibición de viajar, suspenderé las admisiones de refugiados y mantendré a los terroristas fuera de nuestro país, como lo hice antes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En Chicago, las fuerzas del orden se preparan para posibles protestas masivas en contra de la guerra en Gaza en el marco de la Convención Nacional del Partido Demócrata, que habrá de celebrarse en agosto. Vamos a la Ciudad de los Vientos. Ahí está Claudia Cisneros con el siguiente reportaje. Este era el panorama en Chicago en el Día Internacional de los Trabajadores, donde las protestas por derechos laborales se unen a las protestas pro-Palestina.
Aquí los protagonistas son estudiantes y profesores estadounidenses de todo el país, entre los que también están muchos latinos. Creo que es importante saber que las opresiones de ocupación colonial también nos importan a la comunidad latina, latinoamericana. Tenemos muchas luchas en común. Para estos estudiantes, las luchas por mejores fondos federales para estudiar y pagar a trabajadores de las universidades tienen una conexión directa con el dinero que el gobierno aporta para apoyar a Israel. Hay muchas cosas con el gobierno, con los fundings, que no sabemos dónde va el dinero, y creo que es importante nomás protestar para nomás educar a la gente. Campamentos de apoyo estudiantil a la lucha palestina como este en DePaul University se han instalado en numerosas universidades en todo el país, pero especialmente en Chicago, donde las protestas pro-Palestina no han cesado. Se espera que se intensifiquen durante la convención demócrata de agosto que traerá al presidente Biden a esta ciudad. Hace 2 semanas, un grupo de manifestantes bloqueó parte de la carretera que va al aeropuerto O'Hare, generando inmediata respuesta policial. La policía de Chicago confirmó estar recibiendo entrenamiento de protestas a larga escala. Todo lo que estamos haciendo se sustenta en actividades policiales constitucionales. Queremos que se mantenga la paz. No toleraremos violencia, dijo semanas atrás Larry Snelling, superintendente de la policía de Chicago, de cara a la próxima convención demócrata. Y es que muchos están comparando las protestas durante la Convención Demócrata de 1968 contra la guerra de Vietnam con lo que podría suceder en Chicago este agosto, cuando la convención traiga al presidente Biden, blanco de estas protestas por su apoyo a Israel, hasta la Ciudad de los Vientos. El presidente Biden y miles de oficiales electos llegarán hasta aquí, el United Center en Chicago, para participar de la Convención Demócrata del 19 al 22 de agosto. Mientras tanto, se supo que diversos grupos de manifestantes están llevando a la ciudad de Chicago ante tribunales federales, exigiendo se les permita manifestarse pacíficamente cerca de este edificio y no a casi 4 millas, como actualmente lo han dispuesto las autoridades locales. En Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. En otra información, la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció que sí va a convocar a una votación la próxima semana para destituir al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, obligando a sus colegas republicanos a elegir un bando entre su partido y los demócratas, quienes ya anunciaron que van a brindar todo su apoyo para mantener a Johnson en su puesto. Y la Reserva Federal del país anunció este miércoles que no hará cambios en las tasas de interés, pero indicó que podrían reducirse en el futuro. Esto se debe a las preocupaciones sobre la inflación que han disminuido en el último año. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que podrían esperar más tiempo antes de tomar medidas para reducir las tasas de interés hasta que estén seguros de que la economía se está recuperando de manera sostenible. Y este 1 de mayo entró en vigor en Florida la polémica ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas, medida que agudiza aún más la crisis de la salud reproductiva de las mujeres. Laura Ortega nos tiene más detalles. Pasada la medianoche, el estado de Florida entró al polémico grupo de estados que ahora determinan una ley más estricta en la realización de abortos. Tras la promulgación de la legislación por parte del gobernador Ron DeSantis, el periodo donde se permite realizar este tipo de procedimientos se reduce de las 15 semanas a las 6, acercándose al tiempo en el que una mujer se da cuenta que está embarazada. Florida ahora se encuentra entre los 21 estados en los que está prohibido el aborto, lo que niega a más de 1 de cada 3 mujeres el acceso a la atención médica. No hay suficientes estados que tienen acceso al aborto para absorber las decenas de miles de pacientes que van a necesitar esta ayuda. Ahora será un delito participar en la realización de estos procedimientos y solamente habrá excepciones para violaciones, incestos y cuando se trate de salvar la vida de la madre o prevenir una discapacidad física. Y quienes no califiquen tendrían que movilizarse a otros estados. Tras la entrada en vigor de esta ley, el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris criticaron duramente la medida, culpando al expresidente Donald Trump de ser el causante de esta ola de prohibiciones extremas en el país. Across our nation, we witness a full-on assault, state by state, on reproductive freedom. And understand who is to blame.
Former President Donald Trump did this. En contraste con la restrictiva ley en la Florida, este martes en Arizona, después de la polémica por la entrada en vigor de una de las leyes más restrictivas del aborto promulgada en el siglo XIX, los legisladores estatales echaron para atrás la medida que prohibía el aborto en casi todos los casos, otorgando un alivio a los defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. La derogación de la ley obtuvo los 16 votos necesarios cuando 2 republicanos se unieron a 14 demócratas y ahora el proyecto va rumbo al escritorio de la gobernadora Kathy Hobbs, quien dijo estar lista para firmarlo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, va a enfrentar un nuevo juicio en la ciudad de Nueva York luego de que su condena por violación sexual fuera anulada la semana pasada. Weinstein, de 72 años, compareció este miércoles en una audiencia preliminar. Sus abogados se mostraron seguros de demostrar su supuesta inocencia. And we're very confident that if it goes to trial, the only words we'll hear at the end of the trial are not guilty. People have asked me what will happen to the Me Too movement. Will the movement continue? And this is my answer. Habremos de recordar que Weinstein también fue sentenciado a 16 años de prisión luego de su juicio por violación en el estado de California. Las 2 penas no pueden cumplirse simultáneamente. Regresamos después de una breve pausa con más información. La violencia contra periodistas no da tregua en la República Mexicana. Polémicas reformas constitucionales podrían abrir la puerta para una reelección indefinida del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En víspera del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el asesinato de un periodista en Morelos vuelve a colocar a México en el ojo del huracán por los ataques en contra de los comunicadores del vecino país. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos tiene el siguiente reportaje. La violencia generalizada que padece México se agrava en época preelectoral. Ya cobró la vida de una veintena de candidatos, pero hay temor de que se extienda a otro grupo. El peligro para periodistas incrementa sustancialmente conforme vaya avanzando la campaña electoral. El reciente asesinato del periodista Roberto Figueroa en el estado de Morelos no es solo el primer homicidio de un comunicador este año, puede ser también el primero ultimado por su cobertura político-electoral. Es porque los políticos están haciendo mal su trabajo y están completamente desinteresados en la ciudad capital. En Facebook, Figueroa reportaba con ironía, criticaba a funcionarios y a quienes andan pidiendo el voto. Su secuestro y homicidio se abordaron en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Que una de las principales líneas de investigación es su labor periodística. Pero desde ahí el mandatario también agrede a la prensa crítica. El proceso de estigmatización y discursos que criminalizan a la prensa, catalogan a la prensa como vendida, como comprada, como chayotera. Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, advirtió que en este ambiente surgen tendencias que prenden las alertas. La violencia física que pueda haber al momento de coberturas en las casillas, por ejemplo, durante el día de la elección, sino durante todo el proceso antes. El gobierno mexicano dice que los homicidios de periodistas van a la baja. En el año 2022, 13 casos, 2023, 5 y este del año 2024. El Comité para la Protección de Periodistas toma estos datos con mucha reserva. La situación en México no ha cambiado. Sabemos que cada día hay al menos 1 o 2 incidentes de agresión, de violencia contra periodistas. Amenazas, privación ilegal de libertad, acoso judicial, acoso online. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se llevaron a cabo marchas multitudinarias por toda Latinoamérica, todo para exigir mejores condiciones y el cumplimiento de los derechos laborales en Buenos Aires. Por ejemplo, manifestantes con cantos y letreros denunciaron la inflación que roza el 300%. Mientras tanto, en Chile, carabineros usaron gases lacrimógenos, cañones de agua y explosivos para reprimir a los manifestantes sindicalistas. En Venezuela, manifestantes fueron atacados por partidarios del régimen cuando intentaban atravesar la protesta en motocicletas. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel. Frente a cientos de simpatizantes, Petro criticó duramente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sugirió una demanda colectiva en contra de Israel. Todo esto sería ante la Corte Internacional de Justicia. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida,
Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros. Este anuncio lo realizó en la marcha por la capital colombiana durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Pasamos a otra información. Inicia una nueva época de gobierno en El Salvador. En su primer día en el puesto, la Asamblea Legislativa, de mayoría absoluta a favor del presidente Nayib Bukele, aprobó polémicos cambios que permitirían realizar modificaciones expresas a la Constitución y podrían abrir la puerta a una posible reelección indefinida del mandatario. Vamos a El Salvador. Walter Pellate nos explica de qué se trata. El Salvador tiene a partir de este 1 de mayo 60 diputados en la Asamblea Legislativa y 44 alcaldes en todo el territorio, quienes juraron trabajar en defensa del país tras la metamorfosis de la estructura política. Será esta nueva legislación que tendrá que ratificar la reforma al artículo 248 de la Constitución, al que le agregaron un apartado donde será el mismo Pleno Legislativo el que apruebe y ratifique las modificaciones hechas con la mayoría absoluta. Nosotros lo que hicimos fue una reforma a un artículo que necesita una ratificación de la próxima legislatura. Si la próxima legislatura toma la decisión de ratificar lo que se hizo, a partir de allí los legisladores, que serán 60 en esa asamblea legislativa, son los que van a comenzar a tomar la decisión y a pensar cuáles son las reformas necesarias que está demandando el pueblo salvadoreño. Parlamentarios de la oposición dicen que darán la batalla desde su trinchera para que el ejercicio de la reestructuración política del país marche de acuerdo a lo que pida la población. Ahora, los diputados de oposición vamos a hacer una alternativa para solventar esas necesidades que tienen estos grupos vulnerables. Y también lo vamos a hacer con esos municipios que se fueron de 262 a 44. Un sector de la población se encuentra preocupada por los rumores de una posible perpetuidad en el poder del presidente Bukele, por una reforma realizada al artículo 248 de la Constitución que permitiría que los legisladores no esperen a la siguiente legislación para aprobar una reforma, ya que podría hacerlo la legislación vigente, siempre y cuando tengan la mitad más uno de los votos y que podría realizarse de forma expedita. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aclara lo siguiente: no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Las nuevas autoridades legislativas y municipales inician este día su periodo y lo terminarán el 30 de mayo del año 2027. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Tenemos más noticias al regresar. Declaran emergencia sanitaria nacional en Guatemala debido a un brote masivo de dengue. Esto y mucho más en cuestión de minutos. Vamos a la información que nos llega desde Guatemala, donde han declarado emergencia sanitaria nacional ante el masivo aumento de casos de dengue que está provocando la saturación de los centros de salud, que ya enfrentan de por sí un desabastecimiento severo de medicamentos. Vamos a Guatemala. José Flores nos tiene los detalles. El aumento de casos de dengue en las últimas horas en todo el país obligó al Ministerio de Salud a declarar emergencia sanitaria nacional, por lo que las autoridades han incrementado la vigilancia en los hospitales públicos más importantes del país. Es lamentable el momento en que llega esta crisis del dengue, ya que llega un momento muy complicado para los hospitales, ya que no hay ni medicinas ni doctores. Las autoridades sanitarias creen que los casos se han triplicado debido al cambio climático que afecta a Guatemala, por lo que los casos registrados en los primeros 4 meses del año se han triplicado en comparación a los registros a esta altura del año pasado. Los trabajadores de salud se encuentran en alerta máxima en todos los hospitales, pero el problema que afrontan las personas es que muchos nosocomios se encuentran desabastecidos y sin suficientes médicos. En Guatemala estamos afrontando problemas económicos, de inseguridad, de violencia, y ahora para colmo se viene esta enfermedad que es el dengue, cuando los guatemaltecos no tienen ni a dónde ir al hospital porque no los reciben.
Las autoridades de salud le hicieron un llamado a los pobladores para que cuando sientan los primeros síntomas del dengue acudan con un médico para no poner en riesgo sus vidas. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Una gatita de Utah llamada Galena se escondió en una caja de Amazon que sería devuelta y terminó en el estado de California sin que su familia lo supiera. Estuvo atrapada ahí durante 6 días antes de ser encontrada por los empleados de una bodega de la famosa compañía. Afortunadamente, la gatita Galena tenía un microchip, lo que permitió que se reunieran con su dueña. Y este miércoles, durante la conferencia de prensa, hubo un confrontamiento entre Saúl Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya. Se convirtió en un duelo de palabras con su antiguo representante, el exboxeador y promotor Oscar de la Hoya, que también se defendió. Ambos intercambiaron insultos, uno le pidió respeto al otro, el otro le dijo que había robado dinero, en fin. Todo esto no sabemos si es promoción o si en realidad es que ninguno de los dos se cae bien. A continuación vamos a presentar ahora 24 horas, los invitamos a que sigan con nosotros. Muy buenas noches.